Perfecto. Vamos a dar ahora entonces a repasar la bolilla número 3. La bolilla número 3 que comienza con el tema 3. Bueno, y lo bueno de esta bolilla, casi todo nosotros ya lo dimos. ¿Cuál es el tema? Por ejemplo, ¿vieron que pide ahí pulso arterial? Eso lo dimos en cardio. Presión arterial también en cardio, pero en otro tema diferente al de pulso, 1 kilómetro. Reflejo pupilar no lo hemos dado, así que les tengo que contar. Temperatura corporal está en el práctico, no lo hemos dado tanto. Ahora, frecuencia respiratoria sí. Bueno, entonces, lo bueno, si les toca bolillero, repasen esta parte. Lo hemos dado, pero por ahí en temas separados. Así que ahora lo miran todos juntos y está buenísimo. ¿Está? Así que, comencemos con los signos vitales. Pregunta de examen, antes de empezar, antes de que ustedes empiecen a explicar. ¿Por qué a un paciente le tomaríamos los signos vitales? Esa es la pregunta que el profe le hizo a un par de chicos. Obviamente para evaluar el estado de homeostasis del paciente. Recuerden que en la bolilla 1 y 2 ya pregunta eso. ¿Cómo evaluar si un paciente está en un estado relativo de homeostasis o relativamente sano? Con los signos vitales y variables bioquímicas. Los signos vitales, no necesariamente por ejemplo, a mí me miden los signos vitales y yo tengo todos normales o dentro de los valores de referencia. Sin embargo, yo estoy enferma, tengo hipotiroidismo. Para eso están las variables bioquímicas. Entonces, se complementa con las variables. Entonces, ¿qué son los signos vitales? Son indicadores que reflejan el estado fisiológico de los órganos vitales, como el cerebro, el corazón y los pulmones. Expresan de manera inmediata los cambios funcionales que suceden en el organismo. O sea, cambios que de otra manera no podrían ser cualificados ni cuantificados, o sea, ni medidos ni evaluados. Recuerden, los signos vitales expresan los macroestados. Acuérdense que microestados eran los cambios en los átomos y moléculas que ocurren de un segundo a otro. Los microestados no se pueden evaluar. Ahora, la suma de microestados forman los macroestados, que son los que sí se pueden medir, que son estos signos vitales. Los signos vitales también podemos decir que son las señales o reacciones que presenta un ser humano con vida, que revelan las funciones básicas del organismo. Esto lo saqué del apunte del profe, así que está perfecto si lo dice. Los signos vitales comprenden el pulso arterial, la presión arterial o tensión arterial, que ahí hay que hacer la diferencia, como ustedes ya saben, el reflejo pupilar, la temperatura corporal y la frecuencia respiratoria. Si en vez de pulso quieren decir frecuencia cardíaca, está bien, porque el número es el mismo. Ahora, frecuencia cardíaca es una cosa, pulso es otra, en definición, pero el número me va a dar lo mismo. Entonces, recordemos un poquito acerca de el pulso arterial. Recuerden que el pulso arterial, ustedes lo que van a hacer de cada uno de los signos vitales que yo les comente es definición, si tiene algunos valores normales, lo dicen, y cómo se hace el examen físico. Eso es lo que los profes quieren que ustedes comenten. ¿Está? Entonces, en cuanto al pulso arterial, recuerden que es la sensación experimentada periódicamente, o sea, cada cierto tiempo, al comprimir con el pulpejo de los dedos, generalmente índice y mayor, o índice, mayor y anular, como ustedes quieran, 2 o 3, una arteria superficial contra un plano resistente. ¿No? ¿A qué se debe esto? Esto se debe a la llegada de la onda de pulso, de la onda de presión, ¿no? Que la onda, recuerden que el flujo sanguíneo es pulsátil en estas arterias, o sea, tiene variaciones periódicas de la velocidad, así que la onda de pulso ocurre durante la sístole, es esa sensación de expansión que sentimos en los pulpejos de los dedos. ¿Está? El pulso entonces recuerden que se palpa como una onda de fase ascendente más rápida y el descenso es más suave y tiene la forma de la curva de presión aórtica, ¿ven? Tiene la incisura dícrota y todo. Acuérdense, por si el profe les pregunta, el flujo sanguíneo va a ser pulsátil hasta arteriolas. Por eso, si yo palpo el pulso en la arteria radial, lo voy a sentir porque es arteria todavía, arteria muscular. En arteriolas, recuerden que el flujo pulsátil se convierte en continuo, justamente porque las arteriolas ejercen resistencia periférica total.
¿Dónde podemos palpar los pulsos? Acuérdense que puede ser en la carótida, puede ser en la axila, en el antebrazo, que sería el pulso braquial, en la parte externa de la muñeca, que sería el pulso radial, el pulso femoral, que es bajo el pie inguinal, el pulso popliteo, que es en la parte posterior de la rodilla, el pulso pedio, ¿tá? Que es en el dorso del pie, el tibial posterior, que es detrás del malolio interno, o el pulso temporal, que sería acá, ¿tá? Diferentes lugares en donde van a palpar el pulso. Acuérdense que ahí no es necesario, por eso fíjense que acá no les puse los dibujos que sí hemos visto en cardio. Características del pulso. Esto es tema de práctico de fisio. Si miran lo que nosotros hemos dado en cardio, está mucho más largo que lo que está en el práctico, pero está más completo. Así que, características del pulso, le van a hablar de cada una de ellas, como la frecuencia. Acuérdense que lo normal es de 60 a 100 latidos por minuto. Por debajo de eso, recuerden que se llama bradisfigmia, por encima taquisfigmia. En cuanto a la regularidad o ritmo, sería que cada uno de los latidos o de las ondas de pulso tiene la misma distancia entre ellas. Eso es la regularidad. En el caso de la igualdad, la amplitud o el tamaño de las ondas tiene que ser iguales. Eso sería que un pulso es igual. Si quieren explicarle alguna alteración, lo pueden hacer, pero con que lo expliquen lo normal es lo más importante. Si hablábamos de la tensión o dureza, es la maniobra en sí era tratar de comprimir la arteria hasta que se colapse. Si nos costaba lo normal, decimos que el pulso es normotenso. Si nos cuesta mucho, es un pulso hipertenso. Y si es fácil colapsar la arteria, recuerden que era hipotenso, que eso no solo depende de la presión, sino también el estado de rigidez arterial. En el caso de la amplitud, básicamente depende de la altura de la onda, del ascenso o descenso de la onda. En cuanto a la forma de la onda, es la velocidad con la que asciende o desciende esa onda. La forma o la celeridad, recuerden que era lo mismo. Y la simetría, recuerden que es que en ambos brazos tengamos la misma frecuencia y si yo le palpo al paciente el pulso en ambos brazos, tiene que coincidir. Si no, podría indicar alguna patología. Y eso le van a explicar al profe entonces en cuanto al pulso. Por las dudas repasen alguna patología, pero en realidad lo más común, lo más simple es lo que tienen que explicar. En cuanto a la presión arterial, bueno, obviamente sabemos que la presión arterial es la fuerza que ejerce la sangre, que choca contra la pared de las arterias. Le pueden decir los valores normales, que son la sistólica y la diastólica, y bueno, obviamente, ¿cómo se mide la presión arterial? Recuerden, le tienen que explicar a los profes que podemos tener el método directo, que es con el catéter en la luz de la aorta, que mide la presión arterial. ¿Ya? Obviamente, es muy invasivo y se mide en la unidad de terapia intensiva, en la unidad de cuidados intensivos, en la UTI o en la UCI, como le quieran llamar. Por otro lado, recuerden que tenemos los métodos indirectos. Ay, perdón. Los métodos indirectos, es decir, los métodos indirectos, acuérdense que son los que me miden la tensión arterial, perdón. Dentro de los métodos indirectos, recuerden que me miden la tensión arterial, que era una fuerza opuesta a la presión arterial, pero de la misma magnitud. O sea, yo mido la tensión arterial, el número me va a dar igual, por eso lo medimos. Recuerden que podíamos usar el método indirecto auscultatorio, es decir, si teníamos el estetoscopio, le van a explicar al profe la maniobra que se realiza. ¿Tá? Acuérdense que van a palpar la arteria humeral, o sea, el pulso braquial. Van a colocar el manguito 2 o 3 traveses de dedos del pie del codo, básicamente. Van a insuflar el manguito. Cuando ustedes sienten que se dejan de sentir el pulso braquial, insuflan unos 20 milímetros de mercurio más. Y después colocan el estetoscopio en el pliegue interno del codo y ahí empiezan a desinflar lentamente entonces el manguito. Cada 3 milímetros de mercurio por segundo, dice. El primer ruido que van a escuchar, el primer ruido de Korotkov, recuerden que es la sistólica, y cuando dejan de escuchar el ruido, que es el quinto ruido de Korotkov,
esa es la diastólica. Por favor, como les dije, yo de los ruidos de la fase de Korokov, 3 capaz que identifico cuando mido el pulso, pero para un oral tienen que saber, ¿tá? Las 5 fases. ¿Tá? La primera, recuerden que es el primer ruido que yo escucho en el estetoscopio, el primer soplo, esa sería la fase 1, que es la sistólica. La fase 5, que es el silencio, esa es la diastólica del paciente. Recuerden que puedo hacer lo mismo, pero si no tengo estetoscopio, voy a recurrir al método indirecto palpatorio. Voy a tener el esfingomanómetro de la misma manera, pero no tengo estetoscopio. Entonces, ahí, con el pulso radial, cuando siento la primera onda de pulso, al estar desinflando el manguito, acuérdense que ahí es la sistólica. ¿Está? La diastólica no podemos encontrar por este método. Podemos recurrir también al monitoreo ambulatorio de la presión arterial, o sea, al mapa. Recuerden que el mapa le vamos a medir la presión arterial al paciente durante 24 horas, o sea que le vamos a colocar un aparatito que va acá en el cinturón del paciente y el manguito que lo va a tener todo el día durante 24 horas, ¿está? Así que cada 30 minutos más o menos el paciente se asusta un poco porque el manguito de repente se insufla, se mide la presión y eso queda registrado en el aparato que tiene el paciente conectado al cuerpo. Recuerden, no es lo mismo que un Holter. Le pongo acá porque por ahí se confunde. El Holter, les puse ahí en el chat, el Holter es el electrocardiograma que se hace durante 24 horas. El paciente también tiene un aparatito conectado al cuerpo, pero con los electrodos. ¿Ah? Son 5 electrodos lo que se usa. ¿Ah? Eso es el Holter, este es el mapa. Es lo mismo, pero se mide la presión durante 24 horas. Las lecturas, fíjense que se realizan cada 15 a 30 minutos. Al paciente se le pide que no haga nada raro, que tenga su vida normal. ¿Ah? Tampoco que se quede ni quieto ni que salga a correr, sino su vida de siempre. ¿Tá? ¿Para qué se podría utilizar el monitoreo ambulatorio de la presión arterial? Para pacientes que no cumplan un patrón normal de presión. Por ejemplo, cuando nosotros dormimos, ¿se acuerdan que cuando dormimos tenemos bradicardia? Así que la presión arterial debería estar baja y durante la mañana debería aumentar. Si el paciente no cumple esto, podría estar en presencia de hipertensión arterial que durante el día no nos dimos cuenta cuando fue a la consulta. ¿Ah? Así que, por ejemplo, esto se puede usar para pacientes que tienen hipertensión arterial en guardapolvo blanco. ¿Qué significa eso? Que tienen presión alta porque le da miedo al doctor. ¿Ah? Hay muchos pacientes que tienen estrés por ir al médico y se sube la presión, obviamente. Hipertensión por ataques de pánico, que no nos vamos a dar cuenta durante el día si el paciente no tiene ataques de pánico. Hipertensión refractaria al tratamiento, que suele ser la de causa secundaria, de causa endócrina. Hipertensión arterial enmascarada por otra patología, o pacientes ancianos que tienen hipertensión postural, solamente tienen hipertensión cuando se acuestan o cuando se levantan. Así que solamente ahí lo vamos a utilizar. Recuerden, una vez que le miden la presión arterial al paciente, no se olviden de clasificar los estadios. Esto sí o sí le tienen que contar al profe. Si quieren, no hablen de la crisis hipertensiva, no hay problema, pero lo normal hasta estadio 2 de hipertensión, sí, le tienen que comentar una vez que hablen de este tema. Bueno, el reflejo pupilar, que también está en esta bolilla 3, nosotros no lo hemos dado, así que les cuento cómo es. ¿Ah? Después vamos a, entonces ya vimos pulso, ya vimos presión arterial. Bueno, reflejo pupilar yo no les di, así que lo tienen acá para leer en la bolilla. Es fácil igual. El reflejo pupilar se refiere a una respuesta motora frente a la luminosidad que incide en las pupilas. Así que el tema es bastante simple, ustedes lo habrán visto, o a ustedes les habrán hecho, o lo habrán visto hacer al médico. Entonces, ¿qué le vamos a hacer al paciente? Si queremos evaluar este ojo, vamos a tratar de taparle acá, o hacer así, a taparle un ojo porque queremos evaluar este. Entonces, imagínense que el médico está con su linterna ahí alumbrándome. No le van a hacer esto al paciente, alumbrarle directamente en el ojo, no. Imagínense que esta es la linterna. Van a hacer mover la linterna desde el costado y rápidamente iluminar al paciente y sacar la linterna. Recordemos, sistema nervioso autónomo. Podemos relacionarlo por ese lado. Cuando había un lugar muy iluminado, dijimos nosotros que se activaba el sistema nervioso parasimpático, ¿se acuerdan?
para producir miosis. ¿Está? La miosis era la contracción del esfínter de la pupila, así que se cierra un poco la pupila para que no entre tanta luz en los ojos, porque para así poder ver mejor en un lugar iluminado. Entonces, al paciente le realizamos, apenas lo iluminamos, y vamos a ver el reflejo pupilar si funciona bien o no, frente a este estímulo luminoso. ¿Ah? Estamos evaluando entonces el reflejo pupilar de este ojo y iluminamos. Después hacemos lo mismo con el otro ojo. Después también podemos evaluar el reflejo pupilar consensuado. ¿Qué significa eso? Le iluminamos acá al paciente y vemos si de este lado también hay miosis igual que acá. ¿Ah? Se supone que los dos ojos tienen que hacer lo mismo, porque se activó el mismo nervio. Recuerden, el par 3 es el que ilumina, el que inerva, perdona, el esfínter de la pupila, par craneal número 3. Eso es lo que vimos en el sistema nervioso autónomo, así que lo vamos a repasar acá. ¿Ah? Entonces, como les dije, el reflejo pupilar es una función del sistema nervioso autónomo que controla la entrada de luz al interior de los ojos. Este reflejo consiste en la contracción o miosis de la pupila en respuesta a un estímulo luminoso y está determinado por una respuesta del sistema nervioso parasimpático. O sea que no lo dimos al tema, pero lo dimos, digamos, un poquito lo hemos dado. La forma más fácil de comprobarlo es proyectando la luz de una linterna sobre un ojo y observando cómo se contrae la pupila, o sea, el orificio de entrada de la luz disminuye de tamaño. Esto se debe a las vías aferentes del nervio óptico, par craneal 2, y a las vías eferentes del nervio motor ocular común, que es el par 3. ¿Ah? Recuerden que la inervación, obviamente la inervación sensitiva es por el 2, porque la luz entra, impacta con la retina y va por el par 2, ¿no es cierto? Pero la parte motora, que es la que nos interesa a nosotros, es par 3. ¿Ah? Que eso lo hemos visto en parasimpático. Recuerden, el par 3 inervaba al esfínter de la pupila y a los no me sale ahora, los músculos que contraen el cristalino, ahora se me fue el nombre, perdón. ¿Ah? Los músculos ciliares, ahí está, no me salí. ¿Ah? Recuerden que en parasimpático también hemos visto, ahí está, gracias Franco, músculos, no me salía, cuerpos ciliares o músculos ciliares. ¿Ah? Eso era par 3. Recuerden que después teníamos el par 7, que iba hacia las glándulas salivales, ¿se acuerdan? La submaxilar y sublingual. Par 9, que iba a la glándula parótida. Par 10, que era 75% del parasimpático, y la región sacra. Así que par 3, ya dijimos que correspondía a cuerpo ciliar, que no me salía el nombre, y al esfínter de la pupila. Asimismo, podemos evaluar, como les dije, el reflejo fotomotor se llama, reflejo fotomotor directo, es decir, miramos, iluminamos y miramos si hizo miosis el mismo ojo. Reflejo fotomotor consensual es si iluminamos acá y queremos ver si hay miosis acá. Ambos ojos tienen que tener miosis al mismo tiempo, eso es lo importante. Así que el reflejo fotomotor directo es aquel que contrae la pupila del mismo lado que recibió el estímulo visual, o sea, la luz. En cambio, el reflejo fotomotor consensual es aquel que contrae la pupila del ojo contrario. Así que, si yo quiero evaluar este ojo, ilumino acá y veo si hay o no miosis. ¿Tá? Luego hago lo mismo con el otro ojo. Luego, ilumino acá, hago así, ilumino acá, pero miro este ojo a ver si hizo miosis al igual que este. Después ilumino acá y miro este otro ojo para ver si hizo miosis al igual que este. Todo tiene que coincidir porque es el mismo par craneal. Así que, digamos que ya conocen lo que les estoy hablando, pero bueno, está como parte de esto forma parte de la evaluación del sistema nervioso. Ya lo van a estudiar ahora en semiología en cuarto. Eso era entonces en cuanto al reflejo pupilar. Otro de los signos vitales es la temperatura corporal, que en primera era hemos hablado muy poquito, ni siquiera les hablé del termómetro, dónde se pone, nada. Así que bueno, este es un tema que tampoco hemos dado anteriormente, así que lo tienen acá. Lo saqué del apunte del profe y le agregué algunas cositas, así que está bueno. Entonces, si tenemos que definir a la temperatura corporal, vamos a decir que es una magnitud escalar. Magnitud es un tema feo, ¿se acuerdan?
Recuerden, las magnitudes se dividen en escalares y vectoriales. Escalares significa que miden una sola característica y vectoriales miden varias características al mismo tiempo. Ejemplo de magnitud escalar, por ejemplo, es la temperatura, que se mide en grados centígrados, el volumen, que se mide en litros, la masa, que se mide en kilogramos. Ahora, magnitud vectorial, por ejemplo, ¿se acuerdan que es los vectores de despolarización del corazón? Son magnitudes vectoriales, por ejemplo. Así que la temperatura es una magnitud escalar relacionada con la energía interna de un sistema termodinámico. Está relacionada directamente con la parte de la energía interna asociada a los movimientos de las partículas del sistema. Acuérdense que al moverse las partículas generan calor. A medida que sea mayor el movimiento de las partículas de un sistema, se observa que éste se encuentra más caliente, o sea, que su temperatura es mayor y sus partículas tienen mayor movimiento. Aparte de energía cinética, también se genera temperatura. La temperatura normal del cuerpo de una persona varía dependiendo del sexo, ¿ah? Si es hombre o mujer. En la mujer hasta depende de la época del ciclo menstrual en la que esté. La actividad física, el consumo de alimentos y de líquidos, depende de la hora del día. Bueno, y acá pensé que no tenía escrito. En las mujeres depende de la fase del ciclo menstrual en la que se encuentra. Recuerden que la progesterona me aumenta la temperatura corporal. Así que en la fase folicular tenemos menos temperatura y en la fase lútea o progestacional mayor temperatura. Les digo esto por las dudas porque si el profe les quiere preguntar lo del ciclo menstrual, hay que recordar. ¿Cómo se puede medir la temperatura corporal? Hoy en día ya no se usan más los termómetros de mercurio, porque recuerden que el mercurio es tóxico, así que si se rompe el termómetro de vidrio, es tóxico el mercurio, ya no se usa en los hospitales, pero bueno, es el que mejor mide la temperatura. Aunque hoy en día se usan termómetros digitales por diferentes vías, por ejemplo, por vía oral, por vía rectal. Hay que recordar que por vía rectal tienden a ser 0,5 a 0,7 grados centígrados más altos que se toman en la boca. La vía axilar suelen ser 0,3 a 0,5 grados centígrados más bajas que en la boca o el recto. La axilar es la que se suele tomar en los adultos. La oral puede ser en los niños o la rectal en los niños, en los bebés. En los bebés en realidad. La vía auditiva, hoy en día vienen esos termómetros digitales donde simplemente con un láser en el oído ya perciben la temperatura, mediante un termómetro especial que puede medir rápidamente la temperatura del tímpano, que refleja la temperatura central del cuerpo. La auditiva sería la mejor, porque no hay que... En realidad la rectal es la que mejor refleja, pero bueno, a un adulto no le puedo poner un termómetro ahí, así que la auditiva sería la más rápida y la mejor. Las mediciones bucales y rectales son las más exactas en realidad. Según la intensidad de la temperatura, acuérdense que el valor normal, valor de referencia, es de 36,5 a 37,5 grados centígrados. Eso es lo normal, lo de referencia. Si el paciente tiene más de 37,5 hasta 38, o sea, menos de 38, se le llama febrícula. Si tiene más de 38, o sea, entre 38 y 39 grados centígrados, le llamamos fiebre ya, pero moderada. Más de 39 grados centígrados, ya le llamamos fiebre alta, que no se debe confundir con hipertermia, ya que en la hipertermia el proceso es patológico porque se altera el hipotálamo, que es donde está el sensor básicamente de la temperatura, el set point de temperatura. ¿Está? Eso sería la hipertermia. ¿Está? Fiebre alta, mayor a 39 generalmente. ¿Está? Creo que no puse acá, claro. Lo normal, acuérdense, de 36,5 a 37,5 grados centígrados el valor de referencia. ¿Está? Por encima de eso, fíjense cómo lo podemos clasificar. ¿Está? Eso sería en cuanto a temperatura. En otra bolilla, cuando nos toque hablar de hormonas tiroides, pregunta acerca de cómo se regula la temperatura, así que ahí lo vamos a repasar. Algo les conté en primerera, ¿se acuerdan cuando el paciente tenía frío, que temblaba? Bueno, eso les tengo que volver a contar, porque entra de bolillero en otra bolilla. Después dice, ventilación pulmonar
y frecuencia respiratoria. Otro de los signos vitales. Esto lo hemos dado en respiratorio, por eso les decía, pulso y presión arterial lo dimos en cardio, reflejo pupilar más o menos en neuro, pero bueno, no tan bien como ahora. Después, temperatura corporal nunca les di, así que bueno, ahí está. Frecuencia respiratoria sí lo dimos en respi. Recuerden que es el número de ventilaciones o de ciclos ventilatorios por minuto. Acuérdense que en un adulto lo normal es de 12 a 20 respiraciones por minuto. ¿Cómo lo vamos a medir? Recuerden que se van a colocar al costado de la cama del paciente o de la camilla y van a ver cuántas veces el paciente ventila, cuántas veces inspira en un minuto. No es como el pulso, que yo les había contado que en el caso del pulso, ustedes podían contar en 30 segundos y después multiplicar por 2 y ya está en un minuto. No, acá, minuto reloj, tienen que mirar al paciente cuántas veces ventila. ¿Ya? Eso es lo más importante. En reposo, obviamente, esperen que pase 20 a 30 minutos si es que el paciente vino caminando o en bicicleta. ¿No? Entonces se mide mediante el número de veces que una persona respira, o sea, en un minuto, no en 30 segundos, no, en un minuto se paran ahí al lado, quizás pueden, mientras hablan con el paciente, para que él no se dé cuenta, no le digan que van a evaluar la frecuencia porque el paciente va a empezar a respirar raro. Se suele medir cuando la persona está en reposo y consiste simplemente en contar el número de respiraciones durante un minuto, contando cuántas veces eleva su pecho. Ahí miden inspiración, o cuántas veces desciende el pecho y miden expiración. Existen factores que hacen variar el número de respiraciones. Por ejemplo, el ejercicio. La actividad muscular, bueno, ya saben que me aumenta la frecuencia respiratoria, por eso tienen que ver que el paciente esté en reposo. El sexo. En la mujer recuerden que suele ser una frecuencia respiratoria un poquito más alta que en el hombre. La edad en niños es más alta que en adultos. ¿tá? Así que hay diferentes valores de acuerdo a la edad. Conocemos los adultos de 12 a 20 por minuto, edad media, ¿no es cierto? Adultos mayores menor a 16. ¿no? He conocido un paciente que tenía 3 por minuto. 3. No respiraba prácticamente. Pero bueno, tenía casi 90 años. Niños de meses, fíjense, 30 a 40 respiraciones por minuto, y niños hasta 6 años, 26 a 30 respiraciones por minuto. ¿está? Así que bueno, bastante sencillo lo de la frecuencia respiratoria. Le agregué esto que está en el apunte del profe, que ya sabíamos lo de adultos, pero bueno, lo demás ya lo hemos charlado en respiratorio. Después dice, otros elementos indispensables para conocer el estado fisiológico. Así tal cual dice acá, está en el apunte del profe. Así que, para evaluar el estado de homeostasis de una persona, les dice el profe, ¿qué le podemos evaluar al paciente? Bueno, signos vitales, y ahí le empiezan a explicar todo lo que estuvimos charlando. Variables bioquímicas también, profe. Le sacan sangre al paciente y le nombran. Le pueden nombrar la glucemia, la uremia, la calemia, la natremia, lo que ustedes se acuerden, cuéntenle 4 o 5 valores de referencia. Esos serían las variables bioquímicas. Ahora, ¿qué otra cosa más yo puedo evaluar? Por ejemplo, hay un montón de cosas que ustedes pueden medir, ya saben, hay estudios, pero si tienen que agregar algo más, por ejemplo, el índice de masa corporal. Recuerden que es un cálculo simple de la relación que existe entre el peso y la talla, que se utiliza frecuentemente para identificar el sobrepeso y la obesidad en los adultos. Este índice es la razón recuerden que es una división entre el peso, que tiene que estar en kilogramos, y la talla al cuadrado, que tiene que estar en metros. O sea, índice de masa corporal es igual al peso en kilogramos dividido talla al cuadrado en metros. ¿está? Así que el resultado me va a dar en kilogramos sobre metros cuadrados. ¿está? En base a eso, ustedes pueden clasificar cuál es el estado nutricional, digamos, del paciente. Por ejemplo, si el índice de masa corporal me da menor a 18,5 kilogramos por metro cuadrado de superficie, decimos que el paciente tiene bajo peso. Lo normal es de 18,5 a 24,9. Entre 25 a 26,9 decimos que el paciente tiene sobrepeso grado 1. De 27 a 29,9 es sobrepeso grado 2 o preobesidad. En realidad, si ustedes quieren,
en algunas tablas aparece así, juntos. O sea, para que no se hagan tanto quilombo con los números. Aparece de menor a 18,5, bajo peso. De 18,5 a 24,9, normal. De 25 a 29,9, sobrepeso. Listo. ¿Está? Y está bien también así. Esto depende de la tabla donde estudie. De 25 a 29,9, sobrepeso. Listo. Así, nosotros lo estudiamos así por ejemplo, en cuarto, en quinto año. Este está en el apunte del profe, pero si no, no hay problema. De 30, ahora sí, de 30 a 34,9, obesidad grado 1 o tipo 1. De 35 a 39,9, obesidad grado 2. Y 40 o más, obesidad mórbida. ¿Está? O sea, grado 3 o grado 4, de 40 para arriba, obesidad mórbida. ¿Está? Por ejemplo, porque hay que tener en cuenta esto de una persona, aparte de hacer el diagnóstico de la obesidad, es una patología, también, por ejemplo, si el paciente tiene obesidad mórbida, es candidato, por ejemplo, a la cirugía bariátrica, ¿está? Es decir, al bypass gástrico, al cinturón gástrico. Así que bueno, también se evalúa para eso, para ver qué tratamiento vamos a aplicar en esta persona, ¿no? Perfecto. Aparte del índice de masa corporal, después me habla. Entonces, índice de masa corporal es otro elemento que podemos utilizar. Después me habla de la salud y la enfermedad en el mismo punto. Me habla de la normalidad fisiológica. Recuerden, en la bolilla anterior ya hemos discutido bastante el tema, así que lo mismo que dice en la bolilla 2, hablamos de que la normalidad es un concepto estadístico y valores de referencia. Bueno, eso mismo si quiere lo pueden explicar acá, ¿tá? Porque me pregunta acerca de la normalidad fisiológica. Les vuelvo a recordar, pero pueden estudiar el mismo punto que vimos en la bolilla 2. Usamos la palabra normal para referirnos a todo lo relativo a un ejemplo estándar o de referencia. ¿Se acuerdan que ya lo habíamos discutido? Promedio o típico de una serie de objetos o valores. Lo correcto es referirse a rangos o valores de referencia para tomar decisiones terapéuticas. Por ejemplo, se estudian diferentes parámetros a partir de la muestra de sangre de un individuo, por ejemplo, las variables bioquímicas, o los parámetros, los signos vitales que ya hemos estudiado, ¿no? Así que, y ahí podrían hablar de no siempre estar dentro, por ejemplo, si el paciente está dentro de los valores de referencia, está normal, por ejemplo, pero que esté fuera de los valores de referencia no significa que esté enfermo. Simplemente no cumple con los valores de referencia de la población estudiada, que es la población estándar. Ahí le pueden hablar, si quieren, de vuelta de la curva de Gauss. O sea que la normalidad es un concepto estadístico. ¿Ah? Les aconsejo que repase lo de la bolilla 2, que lo discutimos hace un ratito, y también lo pueden explicar acá sin problema. ¿Está? Después dice, causas de enfermedades. Esto también lo saqué del apunte del profe. Acá está bueno porque simplemente pueden empezar a nombrar qué tipos de causas tenemos. Les resumí porque era un poco más largo este tema en el apunte del profe. Por ejemplo, tenemos causas genéticas. Recuerden que esto se transmite a través del ADN, de los genes, dominantes o recesivos, a los que están ligados patologías como la hemofilia. Recuerden que la hemofilia era una enfermedad ligada al cromosoma X justamente, donde había un déficit de factor 9 de la coagulación, perdón, factor 8. Tenemos el daltonismo, ¿tá? Que el daltonismo también hay un problema en los conos y bastones, y el paciente tiene problemas para identificar los colores rojo o verde. El azul no, recuerden que el daltonismo para el azul no tiene nada que ver con, no es una enfermedad ligada al X. Pueden ser las talasemias, por ejemplo. Vamos a tener enfermedades congénitas que ocurren debido a anomalías en el desarrollo fetal, como por ejemplo la espina bífida, cardiopatías congénitas, por ejemplo una tetralogía de Fallot. En realidad le pueden nombrar el ejemplo que ustedes más se acuerden, no es necesario que estudien así tal cual. El concepto sí, pero después ustedes dicen, bueno, podría ser, no sé, ¿tá? Espina bífida por la falta de ácido fólico. Ahí ustedes se acuerdan de eso y está bueno. Pueden ser enfermedades microbianas, estoy hablando de infecciones, ¿tá? Por bacterias, virus, parásitos u hongos. Por ejemplo,
no sé, lo que ustedes quieran que hayamos estudiado. El digestivo, el Helicobacter pylori, un virus, el virus de inmunodeficiencia, el HIV, el virus de inmunodeficiencia humana, bacterias, no sé, en primera era vimos un montón. ¿Ah? Por ejemplo, en edema vimos la filaria, que era un parásito. Pueden ser también enfermedades tóxicas que, debido a sustancias tóxicas, que pueden ser producidas por algún organismo o algo que el paciente haya ingerido. ¿Ah? Por ejemplo, la toxina botulínica, la toxina tetánica, son toxinas producidas por bacterias. ¿Ah? O por ejemplo, compuestos químicos. Bueno, acá les puse el botulismo que dimos en primera al consumir alimentos enlatados en mal estado. Intoxicación por veneno de serpientes, ¿se acuerdan? La alfa-bungarotoxina. ¿Ah? Por ejemplo, la latrotoxina alfa, que era el veneno de araña, de viuda negra. Intoxicación por monóxido de carbono, que producía hipoxia anémica, que hemos dado en respiratorio. Intoxicación con metanol, que tenía ácido fórmico, que me producía una acidosis metabólica, por ejemplo, hemos dado en ácido base. Ustedes elijan el ejemplo que ustedes quieran. Intoxicación con metales pesados, que nos producía anemia, ¿no es cierto? Aplasia medular. Pesticidas, por ejemplo, los órganos fosforados. Hemos visto en primera que me afectaban la placa neuromuscular. O si no, neumoconiosis, hemos visto en respiratorio, ¿se acuerdan? Algunas enfermedades ambientales del trabajador, ¿verdad? La silicosis, la antracosis. Pueden ser enfermedades autoinmunes debido a una alteración en los mecanismos, o sea, se afecta al sistema inmunitario, ¿verdad? Que en vez de reaccionar contra lo extraño, se forman anticuerpos contra alguna parte de nuestro organismo. Hemos visto varias enfermedades, como por ejemplo la miastenia gravis, que se formaban anticuerpos contra el receptor nicotínico en la placa neuromuscular. Hemos visto tiroiditis de Hashimoto, donde se formaban anticuerpos contra la tiroglobulina o la tiroperoxidasa y producía hipotiroidismo. Hemos estudiado la enfermedad de Graves o tirotoxicosis. Se formaban anticuerpos contra el receptor de TSH que lo estimulaban. Ustedes elijan los ejemplos que más se acuerden, no necesariamente memoricen esto. ¿Está? Diabetes mellitus tipo 1, perfecto. Tenemos anticuerpos contra las células beta o contra la insulina incluso. Pueden ser enfermedades alérgicas, esto lo vieron más en bioquímica, debidas a la reacción del sistema inmunológico o agentes externos de manera exagerada, ¿se acuerdan? Pueden hablar, por ejemplo, de shock anafiláctico, no sé, de una alergia alimentaria. Pueden ser enfermedades inflamatorias, debidas a una acción descontrolada y continuada de respuesta inflamatoria que dañan los tejidos. Por ejemplo, la artritis reumatoide, la psoriasis, la enfermedad inflamatoria pélvica. En realidad, enfermedad inflamatoria pélvica se refiere a enfermedad inflamatoria intestinal. Estamos hablando de la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerosa. Pueden ser enfermedades metabólicas. Está alterada alguna de las vías metabólicas que ustedes estudiaron en Bioquí. Por ejemplo, en la gota, donde hay un exceso de ácido úrico. En la diabetes mellitus tipo 2 generalmente, donde hay un desequilibrio entre la secreción de insulina y la sensibilidad del receptor de insulina. Pueden ser enfermedades degenerativas, donde se van degenerando justamente las funciones nerviosas, como por ejemplo en la enfermedad de Parkinson, en el Alzheimer, en la esclerosis múltiple, la esclerosis lateral amiotrófica. Pueden ser trastornos mentales también, relacionados con el uso de sustancias. Por ejemplo, pueden ser causas orgánicas o ambientales, debido al uso de sustancias psicoactivas, como ocurre con la depresión, la paranoia, la esquizofrenia, el retraso mental, o problemas mentales relacionados con el uso del alcohol o las drogas, como las anfetaminas. O sea, causas de enfermedades tenemos un montón. Enfermedades por desequilibrios nutricionales. Estamos hablando de la desnutrición o de la obesidad, por ejemplo. En la desnutrición nos puede llevar, por ejemplo, a la anorexia, nos puede llevar a la desnutrición, el kwashiorkor, la malnutrición, la obesidad, que es el exceso de nutrientes. Pueden ser traumatismos o accidentes, por ejemplo, un accidente de tránsito, una fractura, asfixia,
un choque eléctrico, no sé, heridas de arma blanca, heridas de bala, o pueden ser enfermedades tumorales, ¿tá? Donde obviamente hay una agrupación de células malignas que empiezan a crecer, el organismo no las puede controlar porque los cánceres no respetan los feedback, y bueno, y ahí empieza a invadir todo el cuerpo y a dañar. El que ustedes quieran, cáncer de colon. En el hombre yo les había dicho que los cánceres más comunes son los de pulmón y los de próstata. En las mujeres, cáncer de pulmón y cáncer de mamas. En esta zona, obviamente. Cada país tiene los cánceres que más predominan. ¿Está? Así que, causas de enfermedad. ¿Está? Perfecto. Eso era entonces en cuanto a el tema 3 de la bolilla 3. El otro tema que entra en la bolilla 3 es el tema, vamos de hora, perfecto, es el tema 19, que me habla de electrocardiograma. Dentro del electrocardiograma yo empezaría, a los chicos que le ha tocado electrocardiograma, los profes les dejaron hablar, entonces, si les toca electrocardiograma, empezaríamos diciendo que el electrocardiograma es el registro de la actividad eléctrica del corazón y se puede realizar al colocar electrodos exploradores sobre la piel del paciente. Si quieren, ahí ya pueden hablar de los electrodos, ¿está? Recuerden que teníamos los electrodos de los miembros, ¿está? Electrodo verde, negro, rojo y amarillo, y después teníamos los electrodos precordiales, que eran 6, y se colocaban en los espacios intercostales, ¿está? Ahora, ¿qué es lo que estamos queriendo evaluar con este electrocardiograma? Acuérdense que queremos evaluar la forma en la que se despolarizan los miocardiocitos en el corazón, o sea, el músculo estriado cardíaco. A esa forma en la que se despolarizan los miocardiocitos en el corazón, le vamos a llamar vector de despolarización, ¿tá? El vector de despolarización es una magnitud vectorial, como les había dicho, y es un dipolo, se comporta como un dipolo, y acá les pide en el programa que hablen del teorema del dipolo. O sea, ¿qué es un dipolo? Eso es lo que les está pidiendo el profe. Recuerden entonces que un dipolo eléctrico, en realidad un dipolo es toda estructura que tiene cargas opuestas pero de la misma magnitud, ¿está? Por ejemplo, están los dipolos magnéticos, en donde uno de los lados es opuesto al otro en cuanto a la carga magnética. Por ejemplo, los imanes. Los imanes son dipolos magnéticos, ¿está? La Tierra es un dipolo también. Por otro lado, a nosotros nos interesan los dipolos eléctricos, que es toda magnitud, toda estructura tiene dos cargas eléctricas opuestas pero de la misma magnitud. O sea, de un lado tenemos el negativo y del otro lado el positivo. Los miocardiocitos son dipolos eléctricos, porque en reposo el interior de la membrana tiene carga negativa y el exterior tiene carga positiva. Estas cargas se invierten durante la despolarización. Recuerden que de este vector de despolarización, que es un dipolo, tienen que hablar de las características que van a medir. El origen, que es el inicio de la despolarización y es negativo. La amplitud o magnitud, que es el tamaño de la flecha que representa este vector, que acuérdense que representa la cantidad de miocardiocitos que se van a despolarizar de la misma manera. La dirección, que es la recta, y el sentido, que es la punta de la flecha, que es el final de la despolarización, y siempre es positivo. ¿Está? ¿Le pueden hablar a continuación al profe de los vectores del corazón? No es necesario si no quieren, pero en realidad sí, porque acá dice génesis de las ondas. Génesis es cómo se originan las ondas, de dónde surgen. Bueno, recuerden que surgen de los diferentes vectores del corazón. Acuérdense que tenemos un vector auricular, que en el electro se representa como la onda P, y tenemos vectores ventriculares, que tenemos el 1, el 2 y el 3, que representan las ondas Q, R y S en el electrocardiograma, en el complejo QRS del electrocardiograma. Así que eso sería génesis de las ondas, y de paso, ya que le están hablando de cada onda, características normales, o sea, bien detallado como nosotros lo hemos visto. ¿Está? Me habla de los electrodos, como les dije, ya cuando acá me nombraron los electrodos, ya me pueden hablar de los electrodos de los miembros, en qué
brazos son como pinzas que voy a colocar en las muñecas y en los tobillos, y después los electrodos precordiales. A continuación, les piden que hablen de las derivaciones electrocardiográficas. Recuerden que las derivaciones, primero lo que van a hacer en el oral es clasificarlas como la hemos visto. Tenemos las derivaciones que miran al corazón en el plano frontal, que son las bipolares de los miembros y las unipolares de los miembros, o sea, las bipolares eran de 1, de 2 y de 3, las unipolares ABR, ABL y ABF. Y después las que miran al corazón en el plano horizontal, que eran las 6 precordiales de B1 a B6. Ahí empiezan a explicar una por una. Bueno, profe, una vez que le clasificaron, las derivaciones bipolares de los miembros son de 1, de 2 y de 3. Acuérdense que me medían la diferencia de potencial entre dos electrodos que están en el cuerpo del paciente, que están en los miembros. ¿Ah? De dónde a dónde se coloca cada una, y hablen del triángulo de Einthoven, que representa entonces las 3 derivaciones, y en el centro está el corazón. Acuérdense que si esas derivaciones hacen que se corten entre sí en el centro del corazón, me producen el sistema triaxial de Bailey. Por las dudas, repasen las leyes de la electrocardiografía. Acá no figura, pero podría ser una pregunta de examen también. De hecho, en realidad siempre es, así que nos viene al pelo, digamos. ¿Ah? En cuanto a las derivaciones unipolares, acuérdense que se llaman así porque solo uno de los electrodos está en el cuerpo del paciente. No se olviden de hablar del terminal de Wilson cuando estén hablando de este tema, que es el electrodo negativo, ¿no es cierto?, en el paciente. Una vez que tienen eso, se forma el sistema exaxial de Bailey con las 6 derivaciones de los miembros, las 3 bipolares y las 3 unipolares, y también acá surgen leyes de la electrocardiografía que tanto en el oral no se preguntan, es más en el escrito. En el choice surge alguna ley de la electrocardiografía que el profe va a tomar. ¿Está? De memoria, tengan cuidado con el sistema exaxial. ¿Está? Últimamente el profe no me dijeron los chicos si tomó electro en el recuperatorio, o sea, si tomó algún electro. Yo supongo que no, porque no me comentaron nada, pero por las dudas, ¿no es cierto? No se asusten, en el oral no les va a dar el profe un electro y le va a decir, a ver qué tiene el paciente. No, tienen que hablarle ustedes, que háblenle de electro. Una vez que le hablen de las derivaciones, empiecen a hablar de las ondas. A los chicos que les ha tocado electro me contaron que le empezaron a hablar todo lo que saben de cada onda. Por ejemplo, primero, ¿qué son las ondas de flexiones positivas o negativas en el electro? Y ahí cada uno. Por ejemplo, la onda P representa la despolarización auricular o el vector A. Por favor, relacionen con potencial de acción. Eso al profe le encanta, le gusta mucho, ¿verdad? Si digo despolarización de aurícula, le van a decir, bueno, profe, en el potencial de acción sería la fase 0 del potencial de acción de respuesta rápida, o sea, la fase 0 de despolarización, que se producía por apertura de canales de sodio dependientes de voltaje. Por eso entraba sodio a la célula y ahí el interior de la membrana se volvía positivo, el exterior negativo. Pues, ahí ya relaciona el electro con cardio y con el vector que está acá. ¿Está? Y si quieren, lo relacionan con el diagrama de Wiggers. En el diagrama de Wiggers, o sea, en el ciclo cardíaco, la despolarización está antes que la contracción del aurículo, o sea que la sístole auricular. No coinciden en el tiempo, eso no lo deben olvidar. Característica de las ondas importante, o sea, positiva en todas las derivaciones excepto ABR. ¿tá? Duración y voltaje importante, valores normales siempre saber. En cuanto al complejo QRS, lo mismo, o sea, va a representar la despolarización del ventrículo, o sea, los vectores, y lo mismo. Representa la fase 0 del potencial de acción de respuesta rápida, pero en ventrículo. ¿tá? Lo mismo, pero en ventrículo. Y ahí le explican cada onda. Por definición, acuérdense que la onda Q es toda onda negativa antes que la onda R, la onda S es toda onda negativa después de la R, y la onda R es toda onda positiva en el electro. Acuérdense que tenemos diferentes morfologías. Si el profe les pide, les da un papel, dibújenle, den ejemplo de algunas morfologías diferentes. ¿tá? La duración, obviamente, y esto sí le pueden comentar de manera oral, porque él quiere saber, ¿eh? O sea, duración, perfecto. Lo normal es que en las derivaciones precordiales haya una
progresión de la onda R de B1 a B5, ¿está? O sea que vaya aumentando el voltaje de la R porque cada uno de esos electrodos, de esas derivaciones, se va acercando al corazón, por eso el voltaje me da más alto. Recuerden que esto en B6 no se cumple porque entre el corazón y el electrodo que está acá, a la altura de B6, quinto espacio intercostal izquierdo, línea axilar media, entre ese electrodo y el corazón está el pulmón, por eso el voltaje me da más bajo, ya que recuerden que el pulmón no me puede transmitir bien la corriente eléctrica. La onda T, recuerden que representa la repolarización ventricular, sería la fase 3, es decir, la repolarización tardía del potencial de acción de respuesta rápida en ventrículo. Pregunta de examen. ¿Por qué no le hablaron al profe acá? ¿Dónde está la onda de repolarización auricular? Eso es pregunta de examen. Acuérdense que es porque la repolarización ocurre en el mismo momento que la despolarización del ventrículo. Así que el complejo QRS me tapa la repolarización de la aurícula. Pregunta de examen. La onda T, recuerden que tienen que mirar todas las derivaciones, positiva en todas las derivaciones, excepto ABR, ¿tá? Y la onda U ya saben que es un concepto solamente teórico, que representa la repolarización de los músculos capilares. Ya que recuerden que la repolarización en la pared ventricular dijimos que era de afuera hacia adentro, por la isquemia fisiológica o relativa del ventrículo. Eso sería en cuanto a la génesis de las ondas. Yo no les puse acá, pero tranquilamente el profe les puede pedir un segmento o intervalo también, ¿está? Así que tengan cuidado con eso. Perfecto.